身 仮面ライドディケイ Increíblemente, Kamen Rider llegaba a las 10 series de transmisión de forma ininterrumpida desde nunca. Pero esa década de los 2000 tuvo turbulencias de por medio. Por ejemplo, la franquicia pudo volver a entrar en hiatus con Agito, pero por decisión de la Toei se extendió con Ryuki, donde salieron buenas ventas, hasta que con Blade, nuevamente, la continuidad iba por la cuerda floja. Hibiki pudo haber sido una remake de Henshin Ninja Arashi, pero el marketing le jugó a favor del nombre tradicional, que, aprovechando que iban por los 35 años, con Kabuto decidieron poner en órbita la temática de los insectos, para homenajear a la Showa. Básicamente casi lo mismo que Mebius. En 2007, Deno provocó que al menos la serie se mantenga por un puñado de años, hasta que en el 2009 lleguen finalmente a las 10 series, esta vez utilizando el concepto del uso de poderes pasados, y de esta forma, en las pantallas de TV Asahi, Kamen Rider Decade dijo presente. La trama de Decade es básicamente el conflicto de los mundos paralelos. Citando textual a Wataru, 9 mundos han sido creados con sus propias historias y Decade debe encargarse de ellos. Con la particularidad de que Decade, su casa, no sabe absolutamente nada de lo que está pasando y solo hará esto para descubrirse a él mismo. O algo así. Mierda, ¿cómo arranco esto? Sinceramente, Decade es un despelote difícil de armar en una reseña, pero vamos a intentarlo. Para ir un poco contracorriente, comenzaré con los puntos positivos de la serie, que obviamente no recaen en la trama. Como idea es buena, pero lo ejecutaron de una manera cuestionable. Si bien el hecho de viajar por mundos no está mal, el problema es que muchas veces nos tratan de desarrollar a los Riders AR. No del todo claramente, pero si nos ponemos a comparar, las versiones alternativas de Azumu y Wataru no tienen el mismo enfoque que las versiones alternas de Tendo y Takumi. El segundo aspecto diría que fueron los intentos de explorar cosas de los personajes. Si despejamos una enorme mitad de estos, únicamente quedan Natsumi, Onodera y Kaito. Ellos tuvieron una profundización que, dentro de todo, salió más o menos. Pero al menos no quisieron hacer que todo ocurra porque sí y no se vean olvidables. Básicamente quería hablar de lo positivo, pero está domado por errores. Ahora sí, el primer problema de la serie es el formato de doble episodio. No me malinterpreten, no considero que sea un formato malo, pero en Decade entorpece muchas cosas, ya que en 2 episodios hay introducción, presentación y desarrollo del mundo en cuestión, con una pequeña pizca de exposición argumental, dependiendo de cada arco, obviamente. Los personajes avanzan de manera aislada. Por ejemplo, Onodera se desarrolla en su propio mundo, y luego en el arco de Kiba, Ryuki, Agito, y luego es un hazmerreír. Con Kaito le dieron hasta su propio mundo, pero otra vez se lo olvidan. Ya con Natsumi la muestran como alguien que está extrañada de la situación, y no solo eso, teme que su sueño sea realidad, y que su casa sea el destructor de mundos. También nos explayan hasta su pasado en el mundo de los Dark Riders, pero es algo que queda ahí, no se vuelve a explorar. El segundo problema es Narutaki. No sé ni siquiera cómo denominarlo, porque no parece ni un aliado ni un villano. Es una herramienta narrativa que existe. Nos da explicaciones y una que otras pistas a los personajes, pero de él no se sabe nada. No negaré ese rol neutral, por así decirlo, pero de ahí únicamente estorba con su sensacionalismo. Sus apariciones espontáneas también sacan mucho de onda, y eso aviva más el fuego de que sea una herramienta que aparece cuando sea necesario. Y el problema final fue la serie en sí. Primero que nada, estaba mal planteada. Como anteriormente dije, eligieron el formato de doble episodio.
Eso no hubiese estado mal si no fuera que ese formato se mantiene hasta el final de la serie. Si lo hubiesen dejado luego de quizás el arco del mundo de The End, pudo desarrollar un arco final de unos 7 capítulos. Pero aún así, si lo hubieran cambiado, se vería todo apresurado. Pero viste, si querían desarrollar y expandir las ideas mostradas, 7 episodios era muy poco, y quizás hubiesen faltado como hasta 20 más. Luego tenemos el apartado de guionistas. Muchos dirán que fueron 2 mitades con Sho Aikawa y Yoshi Yonemura, pero a estos dos hay que agregarles a Yasuko Kobayashi, Toshiki Inoue y Kenji Konuta. Estamos hablando de 5 escritores. Sabemos perfectamente el problema que es esto. Uno te puede meter una idea, otro te saca otra, y puede que una de esas dos ni se expanda o desarrolle, y eso se nota muchísimo. Incluso luego del final de los 9 mundos. Tantos escritores hace que los personajes cambien muchas veces su forma de actuar o su rol en la historia. Se nota mucho esto al final con las actitudes de Kaito. Lo mismo con el abuelo de Natsumi, que al principio parecía no percatarse del cambio de mundos, pero luego como que sí sabe y es toda una parafernaria que no se entiende. Lo mismo con Kibala, que es un personaje que no se sabe qué hacía ahí. Otra cosa fueron las moralejas que, si bien hacían reflexionar a su casa, al otro día se lo olvidaba. Y hablando justamente del protagonista, este no se sabe lo que es. ¿Es un prota jodón? ¿Es un prota bondadoso? ¿Es un prota con códigos? Lo gracioso de esto es que las 3 definiciones sirven para él. Pero ¿qué sucede? Utilizan una de estas personalidades casi por escritor para más o menos ver cómo le conviene actuar. Ejemplo de esto tranquilamente puede ser el arco de Blade y cómo en el último episodio acepta su rol como destructor de mundos. Ya luego de despechar todo esto, hablemos de los arcos post-Shinkenger, que seamos sinceros fue un crossover que nadie pedía ni nadie necesitaba. Los episodios luego de ese arco con el Sentai están jodidamente mal planteados, que se siente como si fueran relleno, pero no lo son. Avanzan la historia y te introduce a Apollo Geist, que es técnicamente el villano recurrente de la serie, ya que Narutaki y Kaito son más un punto neutral de cada situación. Si bien hizo de que todo recaiga en la guerra Rider, literalmente él sale de la nada. Y no solo eso, es el único villano que pudo transportarse de mundo en mundo, cosa que solo nuestros protagonistas lograron hacer. Eso no lo hicieron ni los Fangires, ni los Grongis, ni siquiera Glaive, que es hermano de Kaito, como para dar un ejemplo. Finalmente, la historia termina con un final abierto, con lazos creados como el ojete, y un tráiler a Movie War 2010 que fue un jodido clickbait, ya que ninguna de las cosas presentadas allí ocurrieron. Un ejemplo de esto puede ser la verdadera identidad de Narutaki, por darte un ejemplo. Incluso hubo un corte especial que es en cierto punto ligeramente distinto, pero según lo que leí, no fue algo tan aparatoso como para comentarlo tan detalladamente. Para ir cerrando esto, ¿de dónde carajo salió el K-Touch? Decade fue un error. Puede sonar exagerado lo que digo, pero dentro de todo, es una serie tan mal planteada, hecha con cabezazos a un teclado. Se sabía que no podían conectar mundos con tramas jodidamente distintas, pero no fueron más que errores argumentales que muchas veces terminaron resultando en huecos argumentales, pero enormes. Por no olvidar que las reglas de, por ejemplo, el uso de las cartas eran muy poco entendibles. Con el aspecto de aniversario se hace notar y mucho, utiliza poderes de Raider pasados, y como detalle los nombres de los episodios iban tematizados. Por ejemplo, en el mundo de Kuga, su segundo episodio tenía una palabra como la serie en cuestión. Lo mismo con el estilo de Kiba. Ya con los mundos daban referencias a distintos elementos de las series. Ryuki siendo un mundo de abogados como Kitaoka o Kamen Rider Solda, el mundo de Faiz que ocurre en una secundaria, referenciando a la escuela Ryusei, y en el de Kabuto hacen que la abuela sea una figura tangible. Detalles mínimos que al menos le dan otro aval de ser el aniversario de la era. De ahí no tengo mucho más que decir que fue una pésima serie que es difícil de calificar, pero por el hecho de que dentro de todo no es una serie pesada en cierto punto, entretiene, se queda con un 2 de 10. Nos vemos en la próxima.